Fabián Domínguez, Carlos, ¿cómo te ¿cómo te va? va? Viceministro de Tributación, un placer. gustazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hay demasiadas preguntas. Arranquemos ya nomás, así hacemos un ping-pong, algo Espectacular. didáctico para la gente, tratar de bajar en el lenguaje de los comunes, como diría Carlos Portillo, para tratar de entender un poquitito, porque a veces nos cuesta un poco este tema del lenguaje técnico, entonces hay preguntas al respecto. Arranquemos con lo más importante. ¿Qué es el IRP, viceministro? Bueno, hay que entender, el IRP es un impuesto a la renta, como dice su nombre, a la ganancia. Realmente es un impuesto que viene subsistente en el Paraguay desde el año 2012, con muchos intentos, idas y venidas de ingresarlo al sistema tributario, pero tuvimos algunos problemillas en el camino, en donde por razones muy particulares el IRP fue difiriéndose, pero está presente en el sistema tributario nacional desde el año 2012. Fue bajando, en el 2012 le alcanzaba a las personas que ganaban un dinero importante, digamos. Eso fue disminuyendo paulatinamente y hoy ya tiene afectación a cualquiera que tenga en promedio, digamos, o mejor dicho, en el año 2019 a los que ganen más de 76 millones de guaraníes, el equivalente a 36 salarios mínimos. Se estuvo diciendo mucho por los medios de prensa, cualquiera que gane 6.300.000 ya va a estar alcanzado por el IRP. Esa es una media verdad. ¿Por qué decimos media verdad? Resulta que lo que realmente corresponde a ese efecto es que todos los que ganen más de 36 salarios mínimos en el año 2019 son los que van a quedar alcanzados por el impuesto. Mensualizando eso, es 6.300.000. Ahora, eso no significa que el que gane 6.300.000 ya es contribuyente desde el 2 de enero del 2019 en el IRP. Eso significa que el que gane poco más de 6.300.000 en algún momento del año va a ser contribuyente al IRP. En noviembre, sumando todo el salario desde enero, porque comienza con el año 0, enero, si en noviembre la sumatoria alcanza a esa cifra de 70 y piquito millones de guaraníes, a partir de ahí recién yo me convierto en contribuyente del IRP. Correcto. Hagamos la formulación de pregunta que tiene que tener el televidente para saber si es... Primero, ¿desde cuándo lo que soy contribuyente del IRP? Soy contribuyente del IRP desde el día siguiente de haber superado los 76 millones de guaraníes en cualquier momento del año. Pongamos fecha para que sea más divertido. Claro, pero en el año fiscal. Claro, en el año fiscal, en el año 2019. Pongamos fecha, pongamos un ejercicio. Juan Pérez, ciudadano que hasta el 31 de diciembre del 2018 tenía salario mínimo. Ahora bien, Juan Pérez, poco antes de cerrar el 2018, en las postrimerías del año, consigue un nuevo trabajo. Y va a ganar a partir del 2 de enero, en ese nuevo trabajo, 10 millones de guaraníes. ¿Sí? A repetir, hasta el 31 de diciembre, salario mínimo. A partir del 2 de enero, 10 millones. 28 de enero, primer salario, 10 millones de guaraníes. ¿Ya es contribuyente? No. Recordando la premisa, cuando supere los 76 millones. Así febrero, otro 10 millones, 20. No. Tampoco. Sucesivamente, llega a julio, séptimo mes, 70 millones. Atención, estoy a punto. Todavía no, pero... Todavía no, estoy cerquita. Cobró agosto, 30 de agosto, ¿cierto? Cobró 80 millones de guaraníes. Ahí. Pasó los 76 millones, pasó. Entonces, a partir del 31 de agosto, él es contribuyente del IRP. Siguiente pregunta. Inmediatamente él tiene que acudir a tributación y pedir su registro como contribuyente del Correcto. IRP. ¿Qué tengo que hacer a partir de ese momento? Tengo 30 días hábiles para inscribirme a la SED y contarle a la SED que ya soy contribuyente de IRP. Dos posibilidades en ese contexto. Uno, que él no tenga luego RUC. Entonces tiene que iniciar un procedimiento de nuevo RUC. O segundo, ya tenía RUC, pagaba IVA, pero no era contribuyente del IRP. Entonces lo que tiene que hacer es ampliar la información a la SED y contarle que además del IVA va a estar alcanzado por el IRP. Son las dos posibilidades. Para eso tiene 30 días hábiles a partir de que pasó los 76 millones. La gente se desespera y ya tengo que comenzar a guardar mis documentos, mis facturas a partir de enero o a partir de la fecha en el que uno es contribuyente al IRP. Toda su historia comienza a partir del día siguiente de que él pasó los 76 millones. Para en este nuestro caso, ejemplo, a partir de julio. 31 de agosto dijimos. Agosto, perdón. 31 de agosto. Sí. Él lo que va a hacer es sumar otra vez sus ingresos del 31 de agosto al 31 de diciembre. Y le va a restar sus egresos, sus gastos, sus compras, sus inversiones del 31 de agosto al 31 de diciembre igualmente. Por tanto, a la pregunta que me haces,
él tiene obligación de guardar sus comprobantes a partir del 31 de agosto. Lo que pasó antes del 31 de agosto, para lo único que sirvió fue para impulsarle, para catapultarle, para sitiarle a él como contribuyente del IRP. No sirvió para otra cosa. Ahora, del 31 de agosto para adelante, sí le va a servir para calcular su impuesto. Ingreso menos egreso. Él tiene que restarle todo lo que compre, todo lo que gaste. ¿Y qué condición tiene que tener para que le pueda restar? Tiene que estar respaldado por el comprobante legal correspondiente a su nombre o nombre de sus familiares dependientes. Esas son las condiciones, digamos, para que él pueda restar los gastos y finalmente terminar pagando muy poco o incluso nada de IRP a final del año. En este caso, de los nuevos contribuyentes al IRP, ¿qué porcentaje le toca pagar? A los anteriores, 10%. ¿A estos? Bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Más allá estos o aquellos, porque puede darse que en el año también estos tengan un ingreso fortuito de vender un inmueble o alguna otra cuestión. Si uno tiene ingresos en el año, en todo el año, de hasta 120 salarios mínimos, eso hablando en plata es más o menos a valores hoy 250 millones más o menos. Si su ingreso total, entonces su tasa va a ser 10%. Pero si el ingreso total del año de este señor o de cualquiera es en todo el año de menos de esos 250 millones de guaraníes, 8%. Por tanto, muy probablemente a estos nuevos contribuyentes les toque la tasa del 8%. Entonces son dos tasas, 8 y 10%. ¿Cuándo pago 8? Cuando mis ingresos totales del año alcanzan hasta 120 salarios mínimos. Hablando en plata, 250 millones más o menos, ¿ok? Y cuando me toca la tasa del 10%, cuando mis ingresos de todo el año superan ese monto. ¿Aguinaldo suma? No, el aguinaldo no suma, no suman algunas indemnizaciones que están establecidas taxativamente en la ley, despido, incapacidad total, parcial, maternidad, indemnización por maternidad. Ese tipo de indemnizaciones no suman para el impuesto a la renta personal. Ahora, otro tipo de indemnizaciones que no esté taxativamente establecida en la ley sí suma. Ejemplo, a lo que se dio y que se da bastante. Los retiros de las empresas, retiros premiados, caso retiro voluntario en la función pública o un acuerdo de retiro por renuncia del empleado que le indemnice la empresa, eso está grabado por el IRP. Ahora, si le despide y la indemnización es taxativamente por despido, eso sí no está grabado, digamos, por el IRP. Entonces tenemos que conocer muy bien la ley y tener bastante conocimiento específico de la situación para saber por qué partida pago y por qué partida no pago. Por eso que la pregunta recurrente es, la gente te dice, y necesito contador para el IRP, te dice. Y no, es necesaria la firma del contador, pero es prudente acudir al contador público porque el contador es quien conoce, por algo estudian 6 años en la universidad y se preparan para este tipo de situaciones. O sea, es el profesional adecuado para brindar la asistencia, el asesoramiento en la liquidación de impuestos del IRP. Repetimos, no es necesaria la firma del contador para liquidar IRP. Ahora, es prudente, es coherente y yo diría hasta conveniente en algunos casos para pagar lo justo, no pagar de más ni pagar de menos. Están bajo IRP aquellos profesionales independientes, aquellos que facturan, y también aquellos que están en relación de dependencia, ergo, gente que tiene IPS. Es correcto. Acá, más allá de cómo se llame lo que vos cobres, puede llamarse sueldo, salario, comisión, bonificación, remuneración extraordinaria, remuneración adicional, honorario profesional. Es decir, es irrelevante que vos estés en relación de dependencia como empleado en algún lugar o como cuentapropista independiente. Toda renta del trabajo, hablando en género, independientemente a cómo se llame, todo lo que te paguen por tu esfuerzo físico o intelectual está alcanzado por el IRP en las condiciones que establece la ley y la reglamentación. ¿Qué me sirve y qué no para sumar y restar después a fin de año? Y bueno, básicamente para sumar, como dijimos, todos los ingresos grabados. Todo lo que sea sueldo, salario, comisión, bonificación, horas extra. No, es como el IVA que discrimina ciertas cosas. IRP es todo lo que vos gastes. No mezclemos. IRP prácticamente para deducir me sirve prácticamente todo. La condición es que esté respaldado por el comprobante legal correspondiente. Prácticamente el IRP no tiene limitación siempre y cuando sea para mí o para mi núcleo familiar dependiente económicamente de mi persona. Significa todo lo que puedas invertir o gastar, depende de cómo lo tomes, para tu esposa y para tus hijos. Claro, te voy a poner el ejemplo. Vos salís a almorzar con tu esposa, deducible.
salí a almorzar con una amiga, no es deducible. Más vale. Claro, o sea, ese tipo de situaciones. No, más vale, Fabián. Pero el tema es, a ver, claro. más allá de esa situación. Sí. La premisa es que es deducible siempre y cuando el comprobante esté a tu nombre o a nombre de tu núcleo familiar dependiente económicamente de esa persona contribuyente. Esas son las condiciones que te da la norma para poder llevar a la deducibilidad del gasto, ya sea que el gasto sea de esparcimiento, de salud, de educación, de vestimenta, de traslado. Hay un segmento de gastos que sí la ley establece que no son deducibles, como ser el propio impuesto a la renta, el impuesto que vos pagás, claro, o los gastos. Hoy se estableció una limitación en cuanto a los gastos en bienes suntuarios, un yate, una aeronave, claro, sí. Esos son ya gastos que quedan fuera de la deducción. Ahora, todos los gastos de subsistencia, todo lo que le sirva al contribuyente para poder subsistir, para poder vivir decorosamente, él y su familia, eso es deducible. ¿Vacaciones? Depende, o sea, hay que ser muy fino, por eso hay que asesorarse. Están las vacaciones de vacaciones internas y las externas. A ver, ¿qué es lo que te dice la ley? No te dice las vacaciones no son deducibles. Lo que te dice la ley es que los gastos en el exterior son deducibles. Lo que no es deducible son los gastos de esparcimiento en el exterior. Entonces ya te digo algo. Hay una frontera. Si vos te vas por tus propios medios, es decir, vos te trasladás al exterior y empezás a gastar y el motivo de tu traslado es vacaciones, todo lo que vos gastes no va a ser deducible. Ahora, vos te vas a una agencia de turismo acá, compras tu paquete de vacaciones y te vas al exterior, eso es deducible. ¿Por qué? Porque el gasto hiciste acá. Lo que te dice la norma es gastos en el exterior. Los gastos en el exterior no son deducibles, o mejor dicho, son deducibles siempre y cuando no sean gastos de esparcimiento. Claro, te vas a formarte, por ejemplo, o tenés alguna cuestión de consulta médica, un procedimiento médico en la Argentina, donde habitualmente la gente va. Por supuesto, es decir, vos te vas por un motivo que no sea el esparcimiento, que no sea la diversión, que no sean las vacaciones. Si te trasladas y gastás afuera, ese gasto va a ser deducible. ¿Y qué necesitas? ¿Qué documento necesitas? Justamente, ahí vamos. El segundo capítulo. ¿Qué documento necesitas? Siempre el comprobante que te identifique a vos como beneficiario de ese gasto. Sí. Ahora bien, ¿qué condiciones pone la ley para reconocer ese gasto además del comprobante? Que sea pagado por un medio fehaciente de pago, es decir, tarjeta de crédito, transferencia bancaria y en efectivo. Y en efectivo eventualmente también, pero hay una condición más. Si el gasto es en efectivo, tiene que venir apostillado con el apostillado consular correspondiente. Tiene que hacer visar la factura, claro, en el consulado correspondiente, y eso también tiene un costo. Entonces, lo que se trata de limitar el gasto en efectivo. No es que no es deducible, también puede llegar a ser deducible con un requisito adicional, que es que tenga el apostillado consular correspondiente. Bueno, también pedimos a la gente a través de nuestras redes sociales si tienen una consulta en forma específica y concreta, Sol, para hacer este ping-pong con el viceministro. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Hay algunas preguntas que ya estaba contestando el viceministro, así que voy a hacer algunos específicos. Zuli nos dice, por ejemplo, buenos días, soy contribuyente del IRP. Si adquirí un vehículo, para lo cual hice un préstamo a largo plazo, dice, ¿el préstamo registro como ingreso o no? ¿Y el vehículo registro como adquisición? Pregunta. Muchas gracias. Buenísima pregunta. A ver, resulta que cuando yo compro un vehículo, primero lo del préstamo que dijo, ¿y el préstamo registro como ingreso? No. Okay. El préstamo no es un ingreso. Segunda cuestión. Un vehículo yo puedo comprar de la siguiente manera. Puedo ir a la concesionaria y la concesionaria me da su propio plan de financiación, Sol, ¿cierto? Sí. Ahora bien, la otra modalidad es que yo me voy al banco y el banco compra el vehículo al contado y el banco me financia. Son dos situaciones diferentes para el IRP. Vayamos al ejemplo A. Yo me voy a la concesionaria. La concesionaria me financia el vehículo. Yo hago la entrega inicial, me dan una factura a crédito y me dan un recibo de dinero por la entrega que yo di. Entonces, el IRP tiene un principio cardinal, digamos, para la deducibilidad. Todo lo que yo vaya pagando es deducible. Si a mí me financiaron el auto, me financió la propia concesionaria, entonces yo no pagué todavía todo mi auto. No. A medida que vaya pagando, va a ser deducible. Con el recibo de cancelación. Correcto. Ejemplo B, me fui al banco y el banco me compró el vehículo al contado. La concesionaria no me da una factura a crédito, me da una factura contado, ¿ok? Entonces, esa factura completita es deducible en el IRP. Así también, las cuotas de amortización de capital que yo vaya pagando al banco, eso no puede ser deducible. Los intereses que yo pagué por mi préstamo, eso sí también va a ser deducible, ¿ok? Son un poco los matices que va tomando la compra de bienes de manera financiada.
Si me financia la propia persona que me vende el bien, entonces, en el caso de la financiación, cada cuota es deducible. En el caso de préstamos, la amortización de capital no es deducible, sí los intereses. Pero hay que diferenciar, la financiación es una cosa y el préstamo es otra cosa, ¿ok? Entonces, por eso dimos el ejemplo gráfico de la compra del auto 0 kilómetros, que yo la puedo hacer con la financiación de la propia concesionaria, o bien el banco me lo puede comprar al contado y yo pago el préstamo en el banco. Sí, sí comenzar a deducir. Claro, son las diferentes modalidades. Acá lo que tiene que tener en cuenta el televidente es la factura, ¿ok? Claro. Y lo que yo deduzco es cada pago que voy haciendo para esa factura. Si la factura se paga toda una vez, puedo deducir la factura completa. Si la factura se paga parceladamente, porque una factura crédito, y yo hago una entrega, me entregan la factura crédito con un recibo de dinero por cada parcela que voy pagando, entonces lo que yo deduzco es el recibo de dinero de la parcela que voy pagando de esa factura. ¿La ley cuánto tiempo te permite para ir renovando tu vehículo o no hay problema de eso? Eso es en el IVA, probablemente. Eso es lo que vos tenés en la cabeza, Carlos, que te habrán dicho alguna vez. Vos podés llevar como crédito fiscal para el IVA, que es otro impuesto. Vamos a pedirle permiso a IRP un ratito, nos vamos a IVA. En el IVA vos podés deducir un vehículo hasta 5 años, puedes tomar el crédito fiscal hasta 100 millones de guaraníes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner ejemplo numérico. Yo compré un vehículo por 150 millones. Eso me otorga un crédito fiscal de 15 millones. Sí. Para el IVA, yo puedo tomar el crédito de hasta 10 millones. Ahora, el precio del vehículo, que es otra cosa, el costo del vehículo, eso puedo llevarlo íntegramente a la deducibilidad de renta personal. ¿Okay? En el IVA yo tomo solamente el 10% de la factura. En el IRP tomo el total de la factura. Solamente son dos cuestiones diferentes. Una vez cada 5 años. Pero en IRP puedes comprar. En IRP, claro. En IRP todo yo lo que vos comprar, gastes. Claro, todo lo que vos compres. Y que esté justificadamente. Claro, la condición, sos buen alumno, Carlos. La condición es siempre también, que esté respaldado por el comprobante legal correspondiente. También, Dios perdona, Hacienda no. Acuérdense el caso... Claro, cualquier cuestión de diferencia, Dios, la patria y tributación te lo demandarán. Corleone, acuérdense que grandes mafiosos nunca se fueron por sus crímenes, se fueron por deudas con Hacienda. Alfonso Capone, el ejemplo más clásico de la historia. Claro, por supuesto. Bueno, hay más preguntas. Hay muchas preguntas y varias que tienen que ver con lo mismo, por eso nada más la respuesta dice... ¿Y vos sabés que antes, ¿sabés cómo se le agarró al Capone? ¿Con la testificación de quién? De su contador. De su contador, ahí está. Así que el contador tiene que ser el mejor amigo del contribuyente. Muchos preguntan por los jubilados, ¿verdad? ¿Qué pasa con los jubilados? Y también varios preguntan, soy viuda y recibo la pensión de mi marido, entro también en mi IRP. Genial. Sol, te agradezco que nos ilumine con esa pregunta. Valga la aclaración, su nombre lo es medio gráfico, era Sol. Entonces, en ese sentido tenemos que entender, los jubilados tienen ingresos mensuales, sí, tienen ingresos mensuales, pero la ley taxativamente exonera el ingreso de los jubilados. Así que los jubilados, mi papá, mi mamá, 2 jubilados, no se preocupen. Ellos, los pongo a ellos como ejemplo, no van a pagar IRP por sus ingresos por jubilación. Así que los jubilados cuyo único ingreso es jubilación, con la ley como está redactada hoy, no tienen de qué preocuparse. Robert Caballero dice, ¿qué pasa si una persona aporta IPS y a la vez es trabajador independiente que tiene factura por servicios? Puede darse perfectamente. Ahí hay 2 cuestiones a considerar en el marco del trabajador independiente y del trabajo dependiente. Si uno tiene el mix, para el IRP, por la porción del trabajo dependiente, es decir, por aquello que yo aporto IPS, voy a contar para el IRP el ingreso bruto. Pongamos ejemplo. Si yo gano, 10 millones de guaraníes, me descuentan el 9% y yo cobro neto la diferencia. Para IRP yo tengo que contar mi salario bruto, los 10 millones. Esa porción que aporto IPS se constituye en un gasto deducible, ¿ok? Insisto otra vez, los que están en relación de dependencia computan la totalidad del salario bruto, el salario nominal, y descuentan como gasto deducible la porción del aporte a IPS. El trabajador independiente, Sol, como preguntaste, él tiene una facturación con IVA, pongamos número otra vez, y él facturó 6.600.000. El IVA, que es 600.000, no constituye ingreso, eso no se cuenta para el IRP, se cuenta solamente la porción del precio del servicio. La porción de IVA no se cuenta, entonces repetimos, si yo facturo 6.600.000 como trabajador independiente, solamente cuento los 6 millones y los 600.000, que es la porción de IVA, no se computa para el IRP.
Hay como 6 preguntas que tienen que ver con lo mismo. ¿Qué pasa si tengo ingresos ocasionales del exterior? Hay mucha gente que tiene sus familiares en España. Las remesas. Sí. Exactamente. ¿Qué pasa en esos casos? Nos preguntan. Volvemos a un principio cardinal del IRP. El IRP grava los ingresos de fuente paraguaya, ¿ok? Todo lo que sea la riqueza que sea generada en Paraguay está grabada por el IRP. La riqueza que se genere fuera del país no está alcanzada, no está grabada por el IRP. ¿Ok? Para responderle a la gente que nos consulta en ese sentido. Perfecto. Hay muchísimas más, pero muchos se fueron aclarando a través de la entrevista que ellos también pueden ver, ¿verdad? Porque hay muchísimas realmente. Miren lo que está explotando en nuestras redes sociales. Y eso es bueno, Sol, porque realmente la gente se interesa. Es decir, es una prueba material de que el IRP está cumpliendo su cometido, que es la formalización y la concienciación tributaria de la ciudadanía. Con relación al tema, rápidamente también, ayer hubo inconvenientes, te escuché mucho en las radios, viceministro, la cuestión está de que no estaba funcionando el sistema online de tributación y se debió a un problema con la gente de Copaco, que es la empresa que provee del sistema de internet. Creo que hubo un corte de fibra óptica. A ver, ¿no? para aclarar un poco los tantos, sí, el sistema Marangatú felizmente siempre estuvo en operatividad, no se cayó el sistema Marangatú. Ahora sí cayó, digamos, el cable físico que lleva la conexión de internet de tributación para el resto del mundo, ¿ok? Entonces, en ese contexto hubo un corte en el cable en 2 sectores, uno a 230 metros de la sed más o menos, en Nuestra Señora y Presidente Franco. Ocurre que hay mucho recapado hoy en el microcentro y por alguna razón afectó al cable subterráneo. Ahí y en 2 segmentos del microcentro hubo cortes en la fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se vio interrumpida la señal. Entonces no se cayó el sistema, se cayó el cable de conexión para el sistema. A ver, al fin y al postre es lo mismo, el contribuyente no podía entrar. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Inmediatamente salimos al paso de eso, comunicamos a todos que ese vencimiento, pues justo era día de vencimiento, y la gente tenía que presentar sus declaraciones juradas. El que llegaba tarde ya se le ajustaba una multa. Entonces, no podemos hacerle cargar al contribuyente con una multa por un fallo de un cable, obviamente. Entonces, firmé una resolución inmediatamente y los vencimientos pasaron a hoy, que ya está restituido el sistema, está plenamente operativo el cable que lleva la señal al sistema. Ahí está, mira. Exacto. Sí, qué rápido que son ustedes, Carlos. Y tratamos de imitar la Hacienda, ¿eh? Yo les cuento, esta es una foto real. Esta es una foto que se manejaba en algunos grupos muy particulares dentro de la administración tributaria con el servicio ahí de asistencia a nuestros técnicos. Pero ya está restituido el sistema. Esto fue, sí, ya está restituido, está plenamente operativo. Para mostrar nada más, ahí está ya. Acá está, estamos online nosotros en la touch, www.cep.gov.py. Vos sos rápido, Carlos, y Sol es más rápido, ¿te das cuenta? Como la luz del sol. Sí, señor, usted lo ha dicho. Acá está toda la guía, la inscripción y, bueno, pasos también bastante gráficos y didácticos para ir entendiendo. Rápidamente, para terminar, yo sé que una cuestión de tiempo, hace más de media hora que estamos charlando en televisión, es muchísimo el tiempo. Mucha gente me preguntó antes de la entrevista, porque estábamos anunciando, la cuestión está cuál va a ser la política, porque mucho se criticó también la administración anterior por las actitudes cambiantes de la anterior viceministra, y hay mucha preocupación en el sector cooperativo. ¿Vos tenés ya una postura delineada para esta administración tuya de los 5 años? A ver, más allá de la postura o no, y esta es una cuestión de ley, ¿verdad? Es decir, se cambió la ley, después una acción de inconstitucionalidad, nosotros como respetuosos del Estado de Derecho tenemos que cumplir y obviamente dejamos sin efecto el IVA cooperativo. Es decir, el presidente suscribió después el cambio de ley para dejar sin efecto el IVA cooperativa. Más allá de lo que creamos o no creamos, estamos en puerta de una reforma tributaria, estamos sentados en una mesa técnica, sector público, sector privado. Y yo te digo, la cuestión de cuál va a ser el futuro en ese sentido surgirá de esa mesa técnica, porque nosotros somos simples, sencilla y llanamente aplicadores de ley. ¿Pero cuál es tu sugerencia? Mi sugerencia es que el IVA, cuanto menos exoneraciones tenga, es más eficiente para cualquier economía del mundo. Tenemos que ver un poquito cómo está, hacer un poco de derecho comparado, cómo está el sector cooperativo en los otros países de la región y del mundo, para tener una suerte de tendencia a cuál es la buena práctica en ese sentido. ¿Sería un sí el IVA según tu postura? A ver, repetimos, más allá del sí o del no, que nosotros, la postura de la administración tributaria es siempre aplicar correctamente la ley. Y de lo que salga de esa mesa técnica es lo que vamos a hacer nosotros, fielmente cumpliendo como en un Estado de Derecho se requiere. Viceministro, gracias por tu tiempo, éxitos. Fue muy didáctico, creo que respondimos gran parte de las preguntas y de las interrogantes que tenía la teleaudiencia en torno a el tema del IRP.
Y bueno, este va a ser el último tope. Más abajo ya no hay. Y Gente que gana. Insisto, estamos en una mesa técnica, estamos sentados, no sabemos cómo va a quedar después de la reforma al IRP. Hoy el IRP llegó a su desarrollo pleno, Sí. para cómo fue Tope. concebido, 2012 a 2019. Se desarrolló completamente, digamos, el año final de desarrollo de este impuesto. Y vamos a ver en mesa técnica qué es lo que se resuelve en función al futuro tributario del Paraguay para poder seguir caminando a paso firme, a ser más formales de lo que ya somos. Genial. Viceministro Fabián Domínguez, esta mañana en la mañana cada día. Muchas gracias por su presencia. Pero tenemos